Muy buenas tardes, aquí empezamos un día más este 8 Magazine en este verano de 2025 que está llegando con fuerza. Esta ola de calor sigue, se mantiene, de ella vamos a hablar además en estos días para darles consejos para saber cómo tienen que actuar, eso será mañana. Pero hoy ya empezamos aquí un programa que tenemos preparado de lo más variado. Vamos a empezar hoy nuestro ciclo, que ya lo podemos considerar así, de narradores en verano. Es esa cita que tenemos con narradores que andan por aquí o por allá más o menos dentro de la provincia o que son zamoranos y están por ahí, por esos mundos de Dios, y que a los que invitamos a que nos cuenten cuentos en verano, aprovechando pues que estamos un poco así más de relax, a que a lo mejor si esto ya lo ven por la noche están al fresco, que pueden disfrutar un poco de la compañía de los vecinos, de la charleta, ¿no? Un poco de esas conversaciones tan interesantes y también de esas narraciones que seguro que más de uno conocen, gente que se les da muy bien eso de contar cosas y contar cuentos. Pues vamos a empezar hoy ese ciclo de narradores en verano que vamos a intentar mantener semanalmente hasta final de las vacaciones, hasta final de verano aquí en la 8 de Zamora. También vamos a hablar de canto con una experta, una profesora, una coach de la voz que va a impartir una masterclass este fin de semana para gente del mundo de la canción aquí en Zamora. Ella nos va a explicar los secretos de la voz, de una buena voz, cómo cuidarla, consejos que seguro que vendrán bien a los que cantan y seguro que también a los que no cantamos, porque nunca está de más saber cómo cuidar la voz para tenerla en condiciones. Vamos a hablar de una campaña que también solidaria y de divulgación que llega todos los veranos, de la mano de la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple, y vamos a terminar con otra campaña que también es habitual en verano, de excavaciones arqueológicas. No les cuento más porque si no, claro, ya se lo cuento todo antes de empezar. Así que lo que vamos a hacer es empezar primero con nuestra actualidad municipal. Actualidad municipal hoy con un aviso para los vecinos de la zona de Víctor Gallego, porque ya les contábamos aquí en la 8 Zamora la semana pasada que estaban previstos para esta semana cortes en la calle desde el lunes, también parte del martes. Bueno, finalmente ha sido desde hoy miércoles cuando la calle se ha cortado al tráfico por completo para llevar a cabo esas obras de fresado del aglomerado. Unos problemas técnicos han impedido empezar en el plazo que estaba previsto a inicios de semana, así que han empezado ya hoy y se prolongarán los cortes al tráfico hasta el viernes. Son 3 días completos, estará prohibido pasar con los coches, estará prohibido también aparcar y solo se permitirá transitar por aquí a los usuarios que tengan que llegar hasta sus garajes. También vamos a hablar de educación en este miércoles, de la educación que se imparte en el Centro Menesiano Zamora Joven, una educación en la que siempre y últimamente sobre todo han apostado por incorporar nuevas tecnologías y todas las innovaciones que permitan a su alumnado incorporarse al mercado laboral con todas las herramientas disponibles para que lo hagan en perfectas condiciones. Todo lo que le reclaman las empresas es lo que intentan dar en esta formación para los ciclos de formación profesional, para que estos alumnos salgan al mercado laboral ya listos y preparados para que no tengan ningún problema. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la formación en soldadura y también en la especialidad de farmacia. Nos hemos venido al Centro Menesiano Zamora Joven porque ya sabemos que la educación avanza y por tanto el centro, y precisamente vamos a hablar de estos temas en el día de hoy y estamos con Argelia, que es profesora de farmacia, que es una de las niñas bonitas, hay que decirlo, del Centro Menesiano, ¿no? De la que estáis más orgullosos, eres de la profesora más de laboratorio, hemos quedado, ¿no, Argelia? Sí, llevo más la parte de lo que es todo el tema de operaciones básicas, de formulación magistral, donde bueno, pues intentamos adecuar las prácticas a lo que es el día a día de la propia farmacia e intentamos, bueno, pues eso, que nuestros alumnos salgan lo mejor preparados posibles. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo farmacia? Pues empezamos en el 2006.
O sea, que ya llevamos unos cuantos añitos. Lo que pasa que, bueno, todos los años procuramos intentar algo nuevo, innovar. Estamos en contacto continuo tanto con los farmacéuticos como con laboratorios farmacéuticos para, bueno, pues para que todos los años sea algo distinto y adecuar el perfil pues, a las necesidades que tienen cuando salen a trabajar. Bueno, ¿qué novedades nos espera de cara a este próximo curso? Bueno, pues continuamos con los programas Aula Empresa, que nos permiten acercar al alumno, en este caso a los farmacéuticos, nos permite acercar también a laboratorios. Continuamos con los proyectos de aprendizaje y servicio, en los que los alumnos pueden salir fuera, como este año, que hemos tenido una campaña en los coles de fotoprotección, gracias a ISDIN, que ha colaborado con nosotros. Entonces, bueno, pues continuaremos este año también con ellos. Seguimos manteniendo una estrecha colaboración con la Facultad de Farmacia en Salamanca, que este año pues, vamos a contar con un dermoanalizador, con el cual bueno, pues, eso nos va a facilitar bastante todo el tema de prácticas, sobre todo en dispensación, en la parte de parafarmacia. Incorporamos un nuevo programa también de gestión, trabajamos hasta ahora con 2 programas y incorporamos un tercero. Estábamos con ISFarma, Unicop e incorporamos Farmatic, con lo cual, pues bueno. Y un poquito en el día a día también innovaremos en la parte de las prácticas. El asesoramiento que tenemos por parte de los farmacéuticos después del periodo de prácticas que han tenido nuestros alumnos y todas esas cosas, bueno, pues las llevaremos a cabo. Además estamos hablando de un perfil normalmente el farmacéutico muy pegado, siempre vamos a la sociedad en los pueblos, siempre hemos dicho que son vitales, que muchas veces pues eso hacen de psicólogos, entonces quiero decir, es importante, ¿no?, en este sentido también tener un perfil muy marcado. Sí, además es que el ciclo cuenta con muchos módulos que nos permiten un poco lo que tú acabas de decir, no solamente ya es la labor de un laboratorio o la labor de una dispensación, sino que preparamos también a los alumnos pues, para eso, ¿no? Para que tengan un feedback con el cliente, con la persona que va a llegar a la farmacia. Y bueno, pues estamos también en contacto con el COF, tenemos trabajamos con ellos nos forman, nos permiten hacer formaciones a los alumnos, también a los profesores. Entonces, bueno, pues eso también nos permite un poquito, pues eso, llevar todo esto al alumnado y que salga lo mejor preparado posible. Y de farmacia también, pero hablando más de dispensación, estamos con Cristina y Cristina también es una parte, como decimos, importante y vital, ¿no?, pues de esta enseñanza. La dispensación a lo mejor es un poco la parte que más se ve, más visible normalmente en la oficina de farmacia, porque tú cuando vas a una oficina de calle es la parte visible, la parte más de contacto entre el técnico en este caso, que es el alumnado que nosotros formamos, y el cliente paciente. Y tenéis también farmacia virtual, me estabais diciendo. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Pues nosotros en este centro ofrecemos farmacia lo que es a distancia, es decir, una farmacia online. Desde hace 3 años, desde el curso 22-23, lo estamos ofreciendo. Este año es el año que han salido la primera remesa de alumnos que se han formado con nosotros. Y estamos muy contentos porque es una formación que vamos notando que la gente tiene mucho interés, que viene gente de otras provincias a estudiar con nosotros. Hemos apostado mucho en este centro por este tipo de formación porque sabemos que no todo el mundo se puede permitir el venir a clase por las mañanas. Entonces es una formación de la que estamos muy orgullosos en el centro. Después de todos estos años ya podemos hacer un poco de balance, ¿no? Después de 3 años de Sí. farmacia virtual, ¿qué tal? Bueno, para empezar, de todos los lugares, entiendo, de España. Pues de momento tenemos más gente de Castilla y León, sobre todo de la zona de León, porque León es una provincia donde hay mucho laboratorio farmacéutico, entonces nos viene mucha gente de León. Entonces es una manera de gente que a lo mejor por temas familiares, laborales, no se puede permitir el lujo de estudiar. Y estamos muy contentos con los resultados porque yo que he estado un poco en contacto directo con los tutores, sobre todo de farmacias, ha habido una chica que ha hecho las prácticas en farmacia hospitalaria, pero el resto las ha hecho en farmacia comunitaria. Nos han felicitado al centro por la formación de nuestros alumnos, porque a priori podrías pensar que una farmacia a distancia como que es de menos calidad, y nosotros podemos decir muy orgullosos que la farmacia virtual del Centro Menesiano es una farmacia de calidad, es una farmacia además
donde vienen nuestros alumnos una vez al mes, les damos también clases presenciales, son clases luego también que tenemos todas las semanas tutorías, estamos muy pendientes de ellos continuamente con entrega de actividades para reforzar contenidos, entonces intentamos que se parezca lo más posible y creo que vamos por el buen camino y lo estamos consiguiendo a la farmacia presencial. En este sentido ya tenéis experiencia pues de alumnos que ya han terminado Sí, y que, bueno, que estén trabajando precisamente en una farmacia. Pues de hecho este año han finalizado las prácticas 7 alumnos y 3 de ellos están trabajando ya en farmacias, o sea que creo que es una estadística bastante buena. Hablo de la farmacia virtual, o sea que muy bien, estamos muy contentos. Y seguimos en Menesianos porque para hablar de innovación tenemos que hablar en cualquier caso siempre de soldadura, porque de hecho ha sido muchas veces noticia, afortunadamente aquí en Zamora, incluso a nivel competitivo. Bueno, Manuel, imagino que orgullosos de lo que habéis conseguido hasta ahora. Hombre, pues sí, orgullosos sobre todo del trabajo, del nivel que adquieren nuestros alumnos de soldadura y bueno, de representar a Zamora por España y por el mundo. Bueno, ya que hemos empezado aquí, hablamos de esas citas que tenemos en el pasado y en el futuro, ¿no? Porque, bueno, esos skills que habéis conseguido también en Castilla y León recientemente, pero también tenéis ahora un viaje dentro de poco a Dinamarca, ¿no? Sí, así es. Ahora en septiembre, a primeros de septiembre, vamos al Campeonato Europeo a los Euroskill, a Herning, a Dinamarca, a competir representando a España, desde aquí, desde nuestro pequeño centro de Zamora. Para que los que estamos un poco fuera, ¿qué son los skills? Los skills son, un símil serían las Olimpiadas de FP, son las competiciones de FP. Los skills tienen varios rangos. Empezamos con los skills de Castilla y León, que como has dicho, en marzo competimos en Castilla y León y ganamos la medalla de oro. Al ganar la medalla de oro en marzo, para el año que viene también tenemos el Campeonato Nacional de Soldadura, el Campeonato de España. Si consigues ganar el Campeonato de España de Soldadura, ya vas al Campeonato del Mundo y al Campeonato Europeo de Soldadura. Son skills, son la formación profesional de toda Europa o de todo el mundo, compite por ver quién es el mejor. Y bueno, nosotros después de mucho trabajo hemos conseguido ganar, pues hemos ganado 5 o 6 de Castilla y León, hemos ganado 4 de España, no 3 de España, y hemos participado en varios europeos y mundiales, todavía no hemos ganado ninguno. Es más difícil ahí, ¿no? Todavía, sí, es totalmente diferente. La percepción que tienen ellos o cómo afrontan ellos esos skills es totalmente diferente. España lo afronta de una forma formativa, al final son los alumnos, trabajamos lo que trabajamos en clase, es cierto que le echamos más horas y hacemos un trabajo extra para la formación, pero en otros países en fin, se implican mucho más, dedican años a ese tipo de formación solo para skills, bueno, pues es diferente. Entonces, ganar o conseguir un buen puesto en Europa o en el mundo es complicado, pero no imposible. Hablamos de innovación y lo dicho, en este sentido también sois un ejemplo, pues precisamente por vuestros métodos también a la hora de, bueno, pues de enseñar a los alumnos y de una manera pues tan inmersiva como estamos viendo. Sí, nosotros tratamos de estar, el Centro Menesiano siempre trata de estar a la última, de estar con la última tecnología que está en el mercado, aunque a veces no haya llegado ni a las empresas de Zamora, pero buscamos esa innovación, esa industria 4.0, eso estar a la última, también para que a los alumnos se le haga bastante más atractiva la soldadura y aprender con esos métodos que ellos manejan desde pequeños y que a nosotros a lo mejor que somos un poquito más mayores no somos tan nativos digitales y a lo mejor nos cuestan un poco. Este año estamos inmersos en 2 proyectos de innovación del Ministerio de Educación. Uno de ellos trabajamos con la soldadura robotizada, que también la vamos a implementar en el curso de segundo en un módulo optativo para los alumnos, que puedan trabajar un poco esa soldadura robotizada con robots colaborativos. Tenemos por aquí un robot de soldadura MIG-MAG y otro nuevo que nos ha llegado que está empezando a funcionar, que es un robot de soldadura TIG. Todo soldadura robotizada quizás es un poquito complejo para ellos al principio, pero yo creo que sirve mucho y muy bien para aprender. Al final, no solo el manejar el robot, que es una parte de la soldadura robotizada, cierto es que con este tipo de robot tienes que ser soldador, tienes que saber de soldadura para poderlos manejar, pero nos ayuda mucho también a la formación, les enseña muchas cosas que el robot hace porque tú se las mandas,
pero ellos son capaces de identificarlas en el movimiento del robot y luego aplicarlas en la parte de la soldadura, que es la nuestra, que es la práctica, que es con la máquina de soldar, en nuestro taller de soldadura, con las últimas máquinas también, pero ellos migran un poquito lo que aprenden aquí con el robot hacia esa parte y hacen que el aprendizaje sea más sencillo. También sacarlos con un nivel más alto de cualificación, o sea, poder decir que nuestros alumnos, además de la soldadura manual, también manejan la soldadura robotizada, que es una cosa pues, de última generación. Y también tenemos otro proyecto más que estamos metidos en él, con otros centros. Los dos proyectos trabajamos con centros de toda España. En un primer proyecto trabajamos con 4 centros, el segundo proyecto es un proyecto más específico y trabajamos solo con otro centro de Tarragona. Ese proyecto mezcla un poquito más cosas. Tenemos una soldadura virtual por realidad aumentada, en la que los alumnos van a trabajar la soldadura, pero con esa parte de realidad aumentada, con esa zona que ellos trabajan más y más fácil, y que les ayuda a luego poder ir al taller con una serie de conceptos aprendidos ya aquí. El proyecto se basa sobre todo en generar una formación específica que nos dé una homologación real, una homologación que hacemos en las empresas, la misma que hacen las empresas, pero con un curso mixto, en el que mezclamos un poquito la formación virtual con la formación práctica normal en máquina de soldar, y luego hacemos una parte por aquí de ensayos destructivos y no destructivos. Hemos adquirido también un equipo de ultrasonidos de última generación para que los alumnos también no solo suelden, sino que sean capaces de identificar un poco qué errores han cometido, cómo han sido esos errores y analizar la pieza de una forma rápida y que ellos vean. Es un tema un poco complejo, quizás es un pasito más para ellos, pero hace que también vean el conjunto total. Con esas 3 partes de la virtual, la práctica y los ensayos, somos capaces de generar un curso en el que ellos sean capaces de, realizando ese curso, obtener una homologación. Una homologación es algo complejo en soldadura, pero que normalmente nuestros alumnos salen siempre con una homologación, y lo que buscamos es eso, mezclar todas las soldaduras para que salgan con una o 2 homologaciones, pero obtenida de otra forma diferente, que le va a ser más sencillo. Bueno, para empezar, que sean las cosas tan complicadas es importante, porque también, como decimos, significa que estáis dando una educación de calidad. Manuel, muchas gracias por acercárnosla Muchas gracias a vosotros por venir a vernos. Y ya lo saben, estos son 2 de los ejemplos de la innovación que tiene el Centro Menesiano Zamora Joven, como decimos, y una prueba más del trabajo que realizan aquí día a día. Y después de conocer todos los secretos de este Centro Menesiano Zamora Joven, vamos a hacer una pausa para publicidad. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí de nuevo. Les decía al inicio del programa que vamos a estrenar hoy este ciclo que tenemos de narradores en verano. Quien más y quien menos conoce a alguien que cuenta muy bien historias. Quien más y quien menos conoce a alguien que se dedica también profesionalmente a contarlas. Y de ellos y de ellas es de los que nos aprovechamos en verano para que vengan a contarnos cositas, ¿no? Para relajarnos un poco, para disfrutar, para escuchar, para recuperar esas tradiciones orales de las que también hemos hablado largo y tendido en los últimos veranos con narradoras que nos han contado también la historia de los cuentos, el por qué surgieron, cómo llegaron hasta lo que son hoy en día. Y hoy pues tenemos ya a nuestra primera invitada de este verano que viene a narrar con nosotros, es Bárbara Bejmed. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí una vez más. Una canaria que es de Las Palmas y que llegó con José Luis Donaldson hace 6 años ya a Muga de Sayago, sí, a instalarse allí y vivir allí y diseminar desde allí vuestro arte a través de Todo Arte 13, que al final es vuestra compañía de teatro. Sí, Todo Arte 13, sí, que sí. Es a lo que más o menos en principio os dedicáis. Sí, sí, es una compañía, bueno, pues de teatro, danza, narración oral, y también hacemos videoarte. Combinamos el teatro, la danza y los paisajes tan maravillosos que tenemos la fortuna de tener alrededor de donde vivimos, ¿no? Sí, sí. Es una combinación de artes escénicas de lo más completo. Sí, 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 ¿no? sí. Con el entorno natural que tenemos, ¿no? En los arribes, que es maravilloso. ¿Desde allí hacia todo el mundo? Uh-huh. ¿O desde allí en
un corrito cercano o cómo de amplio es No. el toque de alcance que tiene todo arte? Afortunadamente bien amplio, tenemos esa suerte de haber viajado no solo en el territorio nacional, sino también haber estado en Reino Unido, que es donde incluso vivimos 5 años, y movernos por allí con nuestra compañía. Hemos estado en Quito, en Nueva York, en Los Ángeles, en México. Ahí estuvimos durante 6 años consecutivos haciendo un proyecto cultural, o sea que sí, que nos hemos movido un poquito. Eso de vivir en un pueblo que parece que está lejos de todo no quiere decir que no puedas llegar a donde quieras llegar, ¿no? Exacto. Al final. El pueblo para nosotros, una de las cosas maravillosas que tiene es la tranquilidad que te da para crear y para inspirarte. Entonces desde ahí tú trabajas, desarrollas lo que tú deseas y luego, pum, ya luego lo llevas a cualquier lugar, ¿no? ¿Qué más da tener el espacio donde tú creas en un sitio chiquito que en uno grande, ¿no? Porque hay gente que nos dice, pero dedicándose a las artes escénicas, ¿no sería más fácil en una ciudad? Digo, pero si es que al final me tengo que mover para poder llevar el espectáculo. Pues prefiero estar en un lugar que cuando la cabeza ya no puede más, te vas a caminar entre encinas, no me digas tú ver las cigüeñas ahora, o sea, es maravilloso, ¿no? Entonces llegas oxigenado a casa y te pones a trabajar otra vez. ¿Y cómo ha sido la adaptación de un madrileño y de una canaria a una zona como Sayago? Pues mira, fue curioso porque la primera vez que venimos en moto. ¿En moto? Sí, vinimos en moto, hicimos un viaje Iba a decir, maravilloso. ¿desde Canarias? No. No, desde Inglaterra, toda Francia, norte de Saltando España, charco, vale. norte de España y pasando por León y acabamos en Torrefrade. Entonces recuerdo que estando allí, la zona ya nos gustó, nosotros ya nos queríamos volver y José me dijo, si nos venimos para acá. Y yo recuerdo al principio me dio un poquito de así como de, uy, qué cambio más grande, ¿no? Pero vamos a probar. Total, ya después de un cambio viene otro y no te importa, ¿no? Pues venga, vamos a probar. Y yo la verdad que reconozco que cuando ya, una vez asentado aquí, ¿no? Al poco, yo no tardé mucho, ya me enamoré del lugar y enseguida yo me asenté muy rápido. José ha necesitado un poquito más de tiempo para así acomodarse, pero para mí fue... Yo recuerdo comentarlo una vez que tuve una sensación como de llegar al lugar de mis ancestros, fue algo muy curioso. Me encontré como en casa y así me pasa, ¿no? Me siento muy a gusto. No sé, la gente que vive en las islas dice que al final tienes un recinto tan cerrado que parece que estás siempre en un sitio chiquito. No sé si es así o no. ¿Sabes lo que pasa? Que al final realmente la mayoría de la gente hace eso. Tú te acabas muchas veces moviendo en tu entorno. Vives en una ciudad y a lo mejor te acabas moviendo en la zona de tu barrio o al sitio donde vas a trabajar. Puede que alguna vez hagas una vez al año o 2 veces al año un viaje más largo, pero te acabas moviendo en tu entorno. Entonces, bueno, te digo, el lugar donde vivimos es un lugar maravilloso. Además tenemos una comunidad preciosa, el carpintero, las mujeres de los panaderos y los panaderos, la señora de la tienda y su marido, la farmacia, o sea, es todo como, te sientes en casa, ¿no? En cualquier momento alguien te echa una mano, no sé, la verdad que, bueno, ya ves, muy feliz de vivir allí. Lo que viene a ser un pueblo, ¿no? En su máxima expresión, Sí, ¿no? totalmente. Porque al final es una comunidad muy Sí. cercana, es una relación de vecinos que es casi familiar, Sí. pues es un pueblo pequeño, es lo que tiene, ¿no? Sí, es así, porque recuerdo una vez cuando nos fuimos a Quito y lo habíamos hablado con la vecina de enfrente, pero no se lo habíamos comentado, por ejemplo, al carpintero, ¿no? Y entonces de repente cuando ya habíamos vuelto, nos ve y dice, ¿le pasó algo? Porque llevábamos mucho tiempo sin vernos por allí, ¿no? Y no, hombre, que habíamos esto y tal. No, es que no sabía. Y esa sensación de decir, le preocupas a alguien, ¿no? Fue muy bonita, ¿no? De decir, bueno, pues eso, ya somos parte de este espacio, ¿no? Eso también es reconfortante, Sí. es verdad. Sí, Sí, que sí. saber que le importas a alguien es reconfortante. Bueno, entonces, en Todo Art 13 también os dedicáis a narrar. Sí, también. Esa faceta ya es un poquito más la mía. Siempre me ha gustado narrar. Yo siempre he narrado a nivel, antes de empezar profesionalmente, lo había hecho de forma familiar, por así decir, ¿no? A las hermanas, hijas, he narrado en centros escolares también, pero nunca me había lanzado profesionalmente. Pero José siempre sabía lo que me gustaba y siempre me animaba, ¿vale? Pero a mí yo necesito mi tiempo para las cosas. Y él lo sabe, y entonces ahí me iba dejando. Y luego también, al llegar aquí, tuve la suerte de conocer a Charo Hauler. ¡Qué gran suerte! Sí. Y recuerdo que una vez, precisamente, después de una entrevista aquí, por el estreno en 2020, mira tú, de Frida, ella me escuchó la entrevista y me dijo, ay, esa voz contando cuentos. Recuerdo siempre esa frase. Entonces ya, entre el empujito de uno, ¿vale? El que tú quedas, pero si es verdad que te gusta, ¿por qué no te animas y tal? Y esa frasecita, un día dije, venga,
voy a empezar a contar profesionalmente. Y en 2023 empecé a contar. Estrenamos Enfermosella, nuestro primer espectáculo de narración oral familiar, y a partir de ahí ya empezaron a fluir unos y otros, y ya tenemos incluso espectáculo para adultos también. Yo cuando me dijeron, van a venir los chicos de Todo Art 13 a contar, dije, ¿vendrán en pareja? Sí. No, que es Bárbara la que cuenta. Bueno, lo de José Luis igual tiene un pase, ¿eh? Eso es una sorpresa para otro día. Y yo dije, qué curioso, van a venir a contar en pareja, pero no, es de uno en uno. Es de uno en uno, sí. ¿Tiene más encanto de uno en uno? ¿Es más difícil de dos en dos? Yo creo que de dos en dos hay muy poquitas parejas de narradores y narradoras en nuestro mundillo. Y la verdad que no lo sé porque no lo he hablado nunca con ellos y ellas, ¿no? Y no sé cómo será, pero creo que debe ser un poquito más complejo. Entiendo que la labor de cuando tú creas el cuento, tú creas como unas imágenes en tu cabeza porque no tienes un texto fijo, ¿vale? Entonces, entiendo que tienen que acordar qué parte va a narrar cada uno y cuándo se interrumpirán o cuándo se pueden interrumpir y añadir información. La verdad que no lo sé cómo lo hacen. Me encantaría poder hablarlo alguna vez con alguna pareja y poder ver cómo lo llevan a cabo, ¿no? En mi caso, claro, yo hago todo el trabajo sola, ¿no? Yo me leo los cuentos, leo mucho cuento de tradición oral, porque el cuento de autor me gusta, pero en la tradición oral creo que hay mucho todavía que podemos seguir llevando todavía a los niños y las niñas hoy en día, ¿no? Y ahondo mucho dentro de ello. Creo que tienen muchísimo mensaje todavía que podemos seguir explorando e incluso a veces, aunque hay algunas cosas que ya no estén actualizadas, pero siempre le puedes dar tu punto de vista y transformarlo un poquito y jugar con ello, porque creo que los mensajes son muy bonitos, ¿no? de los cuentos de la tradición oral, ¿no? Igual en pareja necesita estar más guionizado y cuando eres tú tiene más parte de improvisación, por lo menos al seguir el hilo, ¿no? Que si se te va el hilo, claro, lo puedes retomar donde tú y como tú quieras. Exacto, tienes siempre la posibilidad de que obviamente el cuento es tuyo, ¿vale? Entonces tú siempre vas a poder jugarlo como quieras, ¿no? Y si por lo que sea algún detalle, porque hay detalles que a lo mejor no son importantes y bueno, si no lo dices da igual porque hay otra cosa que sí es necesario que no se te quede en el tintero, pero si por lo que sea en algún momento que te pasa en el fragor de que participen a lo mejor los niños o los adultos, ¿no? ¡Pum! Se te va, pero te acuerdas, pues más adelante lo introduces y juegas con ello, ¿no? Eso también lo hace muy divertido, ¿no? Como narradora es una parte que me encanta y con la que disfruto mucho, ¿no? Y si puedo, obviamente tengo cuentos que son más participativos que otros y bueno, esos que son participativos son geniales, ¿no? El tener porque no solo te están escuchando, sino que están como siendo parte también del cuento, ¿no? Y eso los hace que sean muy vivos, que estén muy vivos, porque no todos los públicos son iguales. Y hay cosas que lo que funciona con un público a lo mejor no te funciona con otro, ¿no? Y viceversa. Y todo eso también te va dando un montón de experiencia de escuchar también al público para saber cómo jugar el cuento en una siguiente sesión, ¿no? En saber mirarles. Sí. Y en saber cómo reaccionan, ¿no? Y cómo, sí, también. Cómo respiran casi. Sí, exacto. Sí, es que es eso. O sea, tú necesitas... Porque si el espacio es una biblioteca, lo maravilloso es que tú lo ves. Eso es una cosa curiosa. Cuando hago teatro o bailo o en danza, no me importa no ver al público, ¿vale? Si lo veo, fantástico, pero si no lo veo, no. En narración no, lo llevo fatal. O sea, cuando estoy en un teatro que no puedo ver bien al público, claro, porque yo necesito esa mirada del público, necesito escucharla. A veces incluso es una sonrisa que se escucha lejos, aunque tú no veas qué persona es, y eso estás comunicando con el público. En narración lo necesito un montón. Entonces, si en el lugar en el que estoy, en el espacio en el que estoy, hay posibilidad de dejar unas lucecitas encendidas, siempre lo pido, para que yo les pueda ver un poquito las caras y entonces pueda jugar mejor con ellos. Porque un cuento nunca es igual, aunque sea el mismo cuento, cada vez que lo cuentas. Sí, es lo que te digo, es como un storytelling, un storyboard de las películas, lo que tú tienes en la cabeza, tú tienes como unas imágenes que sabes que tienes que ir enlazándolas, ¿vale? Entonces eso tú lo vas contando y lo cuentas de una manera, pero claro, tú también lo vas madurando los cuentos según lo vas contando, pero es eso, el público también hace que ese cuento, al final, tú a lo mejor hay una parte que la tienes de una forma, pero por lo que sea surge algún comentario que lo aprovechas y hace que eso al final de una cosita así se vuelva mucho más grande, ¿no? La verdad que es hermoso.
Hablabas de niños, pero también has dicho que tenías espectáculos de cuentos para adultos. Ya por fin, sí. Ah, ya por fin, Sí. dice. Me costaba, sí. Sí, le tenía mucho respeto al contar. A la edad. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que era como, ay, esa sensación de que te puedan juzgar, y es al contrario, el adulto precisamente va deseoso de que le cuentes. A mí me pasa, cuando yo voy a escuchar cuentos, siempre voy con eso, ganas como de niña. Me siento, y además a mí me da igual que me ponga sesión familiar que me ponga sesión de adulto. Yo me siento igual. Yo los escucho todos, y si son de niños disfruto más que mucho de los peques. Me encanta, ¿no? Entonces, cuando conseguí romper con eso, empecé ya a crear, incluso empecé a escribir cuentos, porque a veces me pasaba, fíjate, para peques me resulta muy fácil encontrar cuentos de la tradición oral bueno, que me resulta fácil adaptar, o que me engancha a lo mejor la idea y yo lo transformo, pero para adultos me costaba un montón. Leía cuentos muy buenos, pero como siempre necesitas que te toque, ¿vale? Que tú el cuento cuando lo lees dices, te da así como un golpecito, y de repente tú te emocionas, te sonríes, te da como un shock, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Entonces, en ese momento dices, lo tengo que contar, ¿vale? Y eso me pasaba poco con los cuentos de adulto. Encontraba cuentos muy buenos que decía, uy, qué bueno, pero era eso, uy, qué bueno. Pero no es para mí. No. Y de repente, pues, me empezaron ya a surgir unos poquitos, y dije, venga, ya es el momento de empezar El año pasado conté por primera vez para adultos dentro del festival Narrar Enamora, que Charo me invitó a participar, y ahí conté media hora, y ya lo que aproveché, dije, bueno, pues esto ya lo vamos a convertir en un espectáculo completo, y se llama Historias Compartidas. Eso es, ese es el espectáculo para adultos. Sí. Y en los de niños tienes también varios. Sí, tenemos... Niños, Sí, público familiar, que se llama, ¿no? Sí, porque además a mí me encanta, siempre cuando vas muchas veces hay peques, pasa mucho además aquí que hay muchas veces más adultos que peques, porque viene el Les peque... pasa lo que a ti, que están deseando que les cuentes. Exacto, y viene con el padre, la madre, el abuelo, la tía, la prima, y al final te encuentras con un montón de adultos. Entonces siempre les digo, ahora lo que vamos a hacer es dejar que nuestro niño o niña Salga. fluya, exacto, y disfrute y se lo pase pipa. Y así es, suelen disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces, el primer espectáculo se llama Las aventuras de un mapa, cuentos y castillos, que como te dije, estrenamos en Fermoselle, y ya luego vino el baúl de Muna, cajas, cajitas y cuentos, y el último que hemos estrenado en Bermillo, que fue dentro de circuitos escénicos de la Junta de Castilla y León, Caminos, que en cierta medida tiene vínculo con el lugar donde vivimos, ¿no? Vienes preparada, ¿no?, para contar. Sí, claro. Porque aquí es la exigencia, es lo único que exigimos a nuestros invitados del ciclo de narradores, que nos cuenten Un cuento. Así que te toca, tu cámara es esa que tienes Voy a delante. contar el primer cuento que incluí en mi repertorio, Muy bien, ¿vale? Así que me vamos gusta, allá. cuento con historia. Todo tuyo, Bárbara. Había una vez un frondoso bosque, un bosque lleno de almendros, de robles, de hayas. Había hermosos pinos y unos gigantescos abetos. Eran tan grandes que parecía que tocaran el cielo. En aquel bosque había un abeto chiquito. Aquel pequeño abeto miraba aquellos abetos gigantescos y sentía envidia, porque decía que aquellos abetos eran tan grandes que parecía que tocaran el cielo y que con sus ramas acariciaran las nubes. Un día, el pequeño abeto se miraba sus ramas y veía que sus hojas, que son como pequeñas agujas, no le gustaba. Y dijo, "Oh, no me gustan mis feas agujas. Ojalá se convirtieran en hojas doradas. Sí, de oro. Ay, como el sol, que brillasen como el sol. Y así todo el mundo me trataría como un rey". Y el abeto se durmió. A la mañana siguiente, cuando el abeto despertó, miró allí sus ramas. ¿Y qué creéis? Estaban llenas de hojas doradas, preciosas, brillantes, doradas como el sol.
y el abeto no lo podía creer. Y todos los árboles que estaban alrededor le miraban, sorprendido, aquel pequeño abeto, tan hermoso, y se lo cuchicheaban unos a otros. Y los pajaritos saltaban de árbol en árbol, comunicándolo. Miren, vengan. Y todos los animales se fueron acercando, mirando a aquel hermoso abeto con sus hojas doradas. Él estaba orgulloso, feliz, con aquellas enormes y preciosas hojas doradas. Cada vez se acercaban más y más animales, admirando aquel abeto, aquel pequeño abeto. Pero de repente llegó una bandada de urracas. Pla, 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 pla. Pues se quedó sin hojas, porque las urracas les encanta todo aquello que brilla. El abeto se miró sus hojas y sollozando dijo, ojalá tuviera hojas de cristal y cuando se golpearan entre ellas sonaran como pequeñas campanillas, hicieran una música especial y así todo el mundo me trataría como un príncipe. Y el abeto se durmió. A la mañana siguiente, el abeto despertó. Ya yo estaba, lo que había deseado, un montón de hojas chiquititas de cristal, que el viento cuando las movía y golpeaban entre ellas, sonaban como campanitas, haciendo una música muy especial, distinta del resto de los abetos. ¡Ay! Y él se sentía tan orgulloso de aquellas hermosas campanillas. Todos los árboles cuchicheaban y hablaban bajito porque querían escuchar esa música. Y los árboles se lo iban comunicando los unos a los otros porque tenían que venir todos a ver aquel árbol y sobre todo a escuchar su música. Los pajaritos volaban silenciosamente de árbol en árbol y lo iban comunicando también. Y así empezaron a aparecer un montón de animales y más animales que lo admiraban. Allí estaba el árbol y el viento que movía poquito a poco aquellas hojitas. Y una ráfaga de viento llegó, agitó fuertemente sus ramas y todas las hojas de cristal se golpearon ¡pah! Y cayeron rotas al suelo. El abeto se miró y dijo, primero me roban las hojas, ahora se me rompen. Soy el hazmerreír del bosque. Ojalá tuviera unas hojas grandes, muy verdes, más verdes que ninguna de los árboles que hay aquí. Y el abeto se durmió. A la mañana siguiente, cuando el abeto despertó, allí estaban aquellas hermosísimas hojas grandes, muy verdes, deliciosas. Y todos lo miraban. Bueno, ya los árboles grandes decían, tampoco es para tanto. Mírale, fíjate. Pero el abeto estaba orgulloso de sus hojas. Y los pajaritos empezaron a decirlo por todo el bosque. Y empezaron a llegar tantos animales que hasta una manada de ciervos se aproximó. Y al ver aquellas deliciosas hojas, ¡ñam, ñam, 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 ñam! Y el abeto, cuando se miró, sin ninguna de sus hojas, solo con sus palitos, dijo, ¡oh! Ojalá volviera a tener mis agujas, que aunque feas son mías. Y el abeto se durmió. A la mañana siguiente, cuando el abeto despertó, ahí estaban sus agujas. Se sentía tan feliz. Y el abeto empezó a crecer. Y cada vez crecía más, y más, y más, y más, y más, y más. Hasta que llegó un momento que se hizo tan grande como el resto de los abetos. Ahí enorme, miraba a los otros abetos y se sentía feliz. Y vio que el sol se reflejaba en las gotitas de agua de la mañana y hacía que parecieran sus hojas doradas como el sol. Y el viento, cuando movía sus hojas, al rozar sus agujitas, creaban una música especial, distinta a la de todos los demás. Así el abeto comprendió que siempre había sido único y especial, que tan solo era cuestión de esperar. Qué bonito. Vamos al cuento. No me extraña. Es verdad, porque vale para un abeto, pero vale para cualquiera. Sí, al final. Sí, para peques y para grandes. Eso es, hay que saber también. Valorar lo que uno tiene. Sí, Eso es. Y quererse.
Y tener mucho cuidado con lo que se desea. Sí, también. Sí. Bárbara, millones de gracias. Muchas gracias. De verdad. Ha ¿Cuándo sido te un podemos placer. ver contando? No sé si tienes agenda para el verano. Pues sí, mira, nos han incluido dentro del Festival Escenario Patrimonio, una vez más de la Junta de Castilla y León, y estaremos el 23 de agosto en el Tiemblo. Nos toca Ah, este mira. año, sí, en el Horro de Tinajas. La verdad que me parece un espacio precioso para poder estar contando cuentos. Sí. Pues sí, disfrútalo. Muchas gracias. Y ya les digo que con José Luis pues tenemos una segunda parte de todo Art 13, pero para otro día, con tranquilidad. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, vamos a coger aire, que después de este bonito cuento, pues ahora lo que vamos a hacer es cuidar la voz en un momento. Decíamos que vamos a enseñarles hoy a cuidar la voz, a cantar, a saber cómo tener todo en condiciones para poder cantar bien, y qué mejor que tener a una experta con nosotros como Edith Salazar, a la que tenemos por videoconferencia en esta tarde, porque muy buenas, Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues Bien. muy contenta de Bienvenida. estar aquí contigo en Zamora 8 Eso. o 8 Zamora. La 8 Zamora, exactamente. La 8 Zamora. La Pues tenemos- mira, estoy muy contenta porque justamente este domingo estaré ahí con vosotros en Zamora impartiendo una masterclass de canto para cantantes, actores y bailarines que canten también. Eso es lo que iba a explicar Bueno. yo, pero ya que lo explicas tú, lo has explicado perfectamente, y vas a estar aquí el domingo, eso, enseñando a gente que se dedica a esto de cantar, a cantar bien, o por lo menos a cantar mejor de lo que lo hacen, ¿no? Sí, bueno, vamos a trabajar algunos recursos técnicos, herramientas estilísticas, todo lo que se pueda hablar de la voz, porque la voz es un instrumento muy mágico, porque yo siempre digo que es un instrumento que somos nosotros mismos, es un instrumento que piensa, que siente y que se mueve. Solamente podemos oírlo y sentirlo, no se ve. Pero tiene Entonces es muy profundo. pero tiene un gran poder. Bueno, que te lo digan a ti, sino que te dedicas a comunicar. También. Sí, que nos lo digan a nosotras dos, ¿verdad? Eso es. Cuéntame, ¿cómo de importante es la formación para los cantantes, para la gente que se dedica a cantar, para el canto? Bueno, yo creo que sobre todo lo más importante es la técnica. Y independientemente de si amas la música, que eso ya por descontado, tener buen oído, melódico y rítmico. Pero creo que es muy importante formarse a nivel técnico para que la voz te perdure en el tiempo, para que no te salgan pólipos, nódulos, edemas y demás hierbas aromáticas. Cuando no se tiene técnica, corres el riesgo de que te pasen estas cosas. Y luego entrenar como si fueras un atleta. Yo le digo a mis alumnos siempre que somos atletas, pero de la voz. Entonces tienes que entrenar. Si no entrenas, ten en cuenta que la voz es músculo, las cuerdas vocales son músculos, el diafragma es un músculo, y aquí dentro de la laringe hay toda una musculatura vocal que tiene que estar tonificada, tiene que estar elastificada. Entonces, si no se trabaja, pues se pone flácida, igual que los músculos. Si no vas al gimnasio, si no haces ejercicio, pues tus músculos están flácidos. Entonces, el entrenamiento es muy importante. Escuchar mucha música, fusionarte con otros cantantes, con otros músicos. Esto es una carrera de fondo y además es una carrera preciosa. Pero también hay mucha competencia, entonces tienes que estar bien preparado y ofrecer algo diferente. ¿Es mejor empezar de niño, de jovencito, o da igual la edad a la que empieces a cantar y a la que empieces a preparar tu voz para cantar?
Esa es muy buena pregunta, fíjate, porque yo empecé muy pequeñita, cuando tenía 4 años, porque mi madre cantaba y entonces mi madre en las fiestas familiares me decía, ella cantaba y me decía por arriba. Yo le hacía la segunda voz y me decía por abajo. Y así aprendí a hacer voces, a armonizar por arriba, por abajo. Y bueno, yo los alumnos que tengo de todas las edades, por supuesto, conocidos y no conocidos, pero desde los 10 años yo creo que es una muy buena edad. Lógicamente tenemos que tener en cuenta el cambio de voz, ¿no? Que viene con el desarrollo tanto de los niños como de las niñas. Eso, entre los 12 y 14 años, pues empiezan los cambios, los gallitos, porque hasta que se forja el nuevo sonido, ¿no? Que pasas de ser un niño y te conviertes en un joven. Hablas de alumnos, alumnos a los que les das, supongo, clases individuales. Lo del domingo aquí, por ejemplo, va a ser una clase, una masterclass, es una clase colectiva con mucha gente. ¿Cómo haces para que todos a la vez puedan aprender de todo lo que les explicas, de todo lo que les enseñas? Mira, me encantan las masterclass, porque las masterclass es un momento único para los cantantes y para las personas que trabajamos con la voz y que amamos el sonido de la voz, que amamos cantar, que amamos hablar, porque además los cantantes somos muy parlanchines. Es un momento único para encontrarnos con gente que le interesa lo mismo que a nosotros, que se emocionan con lo mismo que nosotros, que aman cantar. Y el trabajo colectivo es muy bonito y muy importante porque se trabaja también a través del ejemplo y se retroalimentan los alumnos unos a los otros. Un alumno puede aprender de escuchar a otro, o si yo corrijo a uno, el otro eh, le viene esa información también. El trabajo colectivo es maravilloso. Ten en cuenta que yo llevo muchos años haciendo trabajo colectivo, hago muchísimas masterclass. Ahora recientemente acabo de dar un curso para casi 40 actores, imagínate, en la sociedad AISG, en la Fundación AISG, que es la Sociedad de los Actores, Mm, que es como la SGAE sí. o la AIE Mm. de los músicos, pero de los actores. Y bueno, la verdad es que ha sido un éxito el curso porque el trabajo colectivo, siempre creo que el equipo es muy beneficioso, tiene mucha energía y aparte es lo que te decía antes, que se retroalimentan mutuamente unos alumnos a otros. Es un trabajo precioso. Y en esas masterclass cantáis, cantan o solo les enseñas y les explicas lo que tienen que hacer? No, 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 la masterclass hay que cantar. Claro, vamos a cantar y a corregir me gustaría que todos pudieran cantar, aunque sea un minuto o dos, para escucharles, para hablar sobre su sonido y que me hicieran preguntas, resolver cuestiones técnicas, darles herramientas de trabajo, de entrenamiento y que se quedaran pues con una buena información y sobre todo con un buen sabor de boca y una sonrisa en los labios, porque cantar es eso, cantar es felicidad, es compartir, es alegría, es realización. Cantar y la música solo tienen adjetivos positivos. Cuando no es así, es que algo no estamos haciendo bien, Y entre las porque cosas cantar es maravilloso. Y entre las cosas que no se hacen bien, Edith, ¿cuáles son los principales errores? ¿Cuáles son las principales meteduras de pata que no nos permiten o no permiten a la gente, a los cantantes, sacar lo mejor de su voz? Bueno, una de las cosas que yo considero muy importantes es no calentar antes de cantar, de meterte en un escenario a dar un concierto o de meterte a grabar un disco. Si no calientas, ten en cuenta que vas con la musculatura fría. Aparte de que te la juegas, que te puedes lesionar, aparte de eso, pues tu instrumento no responde
de la misma forma. Tu instrumento responde cuando está calentito, cuando tu musculatura está apta, elastificada, tonificada. Entonces es cuando tú te das cuenta de que tu voz fluye. Pero eso es uno de los grandes errores, no adquirir técnica, eh, no corregir errores, porque hay muchos cantantes que montan una canción y siempre se equivocan en un sitio y vuelven a cantar la canción de arriba abajo sin detenerse en el sitio donde está el error. No, no puedes seguir cantando la canción porque corres el riesgo de memorizar el error. Cuando uno comete un error o cuando uno ve que algo no está saliendo bien, debe parar, analizar y buscar el sitio del conflicto y resolverlo. Pero, y no solamente en el canto, yo creo que eso vale para la vida. Si tú tienes un conflicto, lo primero es resolverlo. No puedes seguir andando con ese conflicto, como tampoco puedes seguir cantando una canción con un conflicto. Hay que resolver el conflicto y después fluir, porque cantar es una liberación, es drenar, es fluir. Tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo fácil, placentero. No tiene que convertirse en un sufrimiento jamás. Pero eso le pasa a muchas personas que no tienen técnica, que no entrenan. Entonces ahí lo dejo. Así que es bueno que vengan a la masterclass. Oye, una cosa, ¿cualquiera puede cantar? ¿O se necesita ciertas No cualidades o ciertas solamente, aptitudes? no solamente puede, sino debe. Todo el mundo debe cantar. La cuestión es que hay diferencias. Una cosa es que una persona se dedique a ello profesionalmente, pero yo creo que en la vida tenemos dos grandes ejercicios que son muy liberadores. Uno es, mira mi perrita, uno es bailar y otro cantar. Creo que todo el mundo debería bailar y todo el mundo debería cantar independientemente de que afine o no. No te vas a dedicar a ello, pero a través del canto puedes liberar, puedes drenar. El canto es maravilloso, es balsámico. Todo el mundo debería cantar, bailar y meditar. Y este sería otro mundo, otro planeta en el que viviríamos. Ya te digo que sí, es verdad. Tú que eres una artista polifacética, que eres cantante, lo tengo que leer porque si no me pierdo. Cantante, pianista, compositora, productora, directora, actriz, presentadora, vocal coach, pedagoga musical, polifacética, artista integral, como digo. En estas clases, por ejemplo, como la que vas a impartir el domingo de la mano de Miguel Álvarez también, de Hilarama Producciones. Ay, sí, que no se me pase agradecerle a Miguel Hilarama, que ha Sí. sido tan generoso, tan bello. Es una persona, de verdad, un gran artista y una gran persona. Y me ha ayudado muchísimo a montar y le quiero mandar un beso y todo mi agradecimiento desde aquí. Se merece todo ese chico. Es divino. De verdad, tenéis un zamorano ejemplar. Eso, decíamos que de la mano de Miguel vas a venir a esta masterclass. En estas masterclass que haces con gente anónima, porque tú también trabajas con profesionales, pues también sería larga la lista de nombres con los que trabajas, has trabajado durante un montón de años. ¿Descubres algún talento oculto de estos que dices, wow, esta persona, este chico, esta chica, esta mujer, este hombre, wow, qué secreto hay aquí Siempre. oculto? Siempre, siempre, porque este es un país de grandes voces. España es un país muy musical, tremendamente musical. Y en en los grupos de masterclass, de talleres que doy, siempre hay, no uno, varias personas que me sorprenden musicalmente. Aquí hay muchísimo talento. Tú también cantas, ya lo he dicho. ¿Te gusta más cantar o enseñar a cantar? Me gusta todo en la música, me gusta componer, me gusta cantar, me gusta producir. Soy una pedagoga convicta. Adoro la pedagogía, adoro enseñar, amo enseñar, me recicla, me renueva, crezco mucho con los alumnos. Para mí no me veo sin la pedagogía,
a veces digo, lo voy a dejar, me canso mucho, sobre todo cuando tengo mucho trabajo como cantante o como productora, pero jamás lo dejo porque de verdad que me da mucho la pedagogía, me encanta enseñar. Es algo que, bueno, me viene de familia, mi madre era una gran pedagoga también, mis hermanos lo son, o sea que no me lo quito de encima, me encanta. Te enseñó a cantar de pequeña, pero también te enseñó cómo se enseña en condiciones, ¿no? Que tampoco es fácil hacer eso. No, no lo es. Cuando era muy pequeña, bueno, muy jovencita, mi madre me ofreció un curro, que era ir a darle clases a unos niños pequeños, cosa que yo en la actualidad no hago, yo no atiendo niños tan pequeños. Pero yo le dije que sí porque quería el dinerito. Tendría yo 14, 15 años. Ya estaba en el conservatorio estudiando piano, canto. Y recuerdo que me puse a dar la clase y mi madre me estaba viendo por una ventanita y cuando terminé le dije que, ¿me has visto qué tal lo he hecho? Y me dijo, tienes la semilla de la pedagogía dentro de ti, eres una maestra. Y yo le dije, ¿de verdad, mamá? ¿Tú lo crees? Me dice, esto será tu fijo toda la vida. Y no se equivocó. Tenía buen ojo, ¿eh? Tu madre. Bueno, Edith, pues este domingo, como decimos, a las 5 de la clase esta masterclass con toda la gente del canto que se ha apuntado para compartir y disfrutar contigo esa tarde. Muchísimas gracias por compartir con nosotros también este ratito y que solo te deseamos que disfrutes mucho de Zamora, a pesar de los calores, que igual el calor tampoco es demasiado bueno para estas cosas, pero que disfrutes mucho de Zamora y muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Ocho Zamora. Gracias. Un beso muy fuerte y espero a todos los cantantes, actores y bailarines que canten en la masterclass. Vamos a cantar. Eso es, y a disfrutar, que seguro que van a disfrutar con Edith. Gracias. Y a disfrutar. Un beso. Un beso, gracias. Y a todos ustedes, otra pausa pequeñita para publicidad. Volvemos con más campañas de verano. Final del programa con dos entrevistas más que van a centrarse en dos campañas que suelen hacerse en verano. De la segunda ya hablaremos después, pero de la primera es una campaña solidaria, una campaña de visibilización para que todos nos concienciemos de la existencia de una enfermedad que tiene 2 días para que les conozcamos muy en concreto al año. La carrera del cerco, que ya se ha celebrado este año, y la campaña Mójate por la esclerosis múltiple, es la enfermedad de la esclerosis múltiple, con su asociación zamorana al frente para llevar a cabo estas dos iniciativas, pues para que todos en Zamora nos concienciemos, conozcamos en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, a cuánta gente afecta y sobre todo qué trabajo hace la asociación por ayudarles, por divulgar también un poco los beneficios que pueden tener las actividades que hacen y para recaudar fondos también, para echarles una mano a los asociados. Esa campaña de Mójate por la esclerosis múltiple se hace cada verano en Zamora desde hace 12, en España desde hace 32 y aquí como cada verano les tenemos con nosotros Ana Campos y en esta ocasión Fernando Mesonero. Ana es la coordinadora de la asociación, Fernando el tesorero. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, como decíamos, esta campaña de Mójate es una de esas 2 jornadas al año, ¿no?, en que la asociación sale a la calle, se vuelca y pide la ayuda también y el apoyo de los zamoranos para visibilizar lo que hacéis y cómo lo hacéis, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, pues como decías, nos sumamos a esta campaña nosotros hace 12 años, pero es verdad que es una campaña que se lleva haciendo, empezó en Cataluña, se han ido sumando zonas, pues el País Vasco, Madrid, Castilla y León, y bueno, pues en este caso nosotros llegamos algo después, pero bueno, pues la idea es que a primeros de julio, en un entorno más veraniego y más lúdico, salir también de las asociaciones, pero reivindicar también o seguir reivindicando las necesidades que siguen teniendo las personas que conviven día a día con la enfermedad y sus familias. Entonces, bueno, pues el Mójate es una manera
quizá una campaña divertida, también con la imagen que se crea todos los años. Nos sirve para recaudar fondos para las asociaciones, que es una imagen que está en el merchandising que tenemos, en camisetas, en delantales y muchísimas cosas que tenemos en el catálogo solidario, y también es una manera de visibilizar, pues como te decía, que la enfermedad sigue ahí, los diagnósticos cada año siguen ahí, las necesidades que tienen las personas afectadas y las familias, pues en este caso las seguimos atendiendo desde la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple. En este caso es en verano, pero da igual en verano, en primavera, en otoño, en invierno. La esclerosis múltiple, Fernando, está ahí todo el año. Los que no entiende de estaciones. Los que estamos afectados sabemos que no entienden de estaciones, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto que emociona contagiar a la sociedad, en este caso nuestra sociedad más próxima es la capital donde vivimos, y creo que la respuesta siempre ha sido positiva, no solo en la campaña Mójate, como tú lo has dicho, en la carrera del cerco cada año pues es un disfrute. Sobre todo yo disfruto mucho no solo con los adultos, disfruto mucho con los niños, ¿no? Porque como fui maestro además me agrada verlos cómo se implican en la carrera, y en la campaña que estamos hablando ahora, Mójate, pues también en niños y familias, eso está claro, ¿no? Y yo creo que la gente está concienciada que esta dichosa enfermedad que es tan mala, en el sentido de que no sabes cuándo te puede llegar ni a quién, pues nadie está libre. Y de alguna manera, dependiendo cómo te afecte de una manera u otra, pues te sensibilizas con este tipo de actos y con este tipo de implicación y concienciación como hay con otras, ¿no? Pero bueno, concretamente en esta creo que es una manera húmeda de implicarte y de pasarlo bien. Y fresquita, además. Y fresquita, sí. Estamos viendo las imágenes. Yo no sé si es del año pasado o de hace 2 años, no recuerdo muy bien. Bueno, del año pasado me dicen. Bueno, son las imágenes de esa jornada que se va a repetir este domingo, ¿no? A las 12 del mediodía en la piscina de la Ciudad Deportiva, la piscina de la Sindical, ese chapuzón colectivo, sí, ¿no? Que es en lo que consiste la campaña Mójate. Pues, sí. Así a la vista es en lo que consiste. Pues sí, es una implicación simbólica de nadar los metros que te apetezca, los largos que te apetezca, y bueno, de alguna manera se certifica lo que haces como elemento simbólico de solidaridad, de amistad, y luego, como ha dicho Ana, pues intentamos que el merchandising sea una forma también de ayudar económicamente a todas las actividades que hace la asociación en las 4 estaciones del año, que son muchas, la verdad. ¿Cuántos socios tenéis ahora en la asociación, Ana? Personas, socios que sean personas afectadas por la enfermedad, alrededor de unas 70 personas. Y luego contamos con otros más o menos 70 a mayores, que bueno, pues son personas que colaboran de manera altruista, pues económicamente, con una aportación a lo largo del año. Somos en total unas 140 personas, perdón. Y cuéntanos, ¿qué actividades lleváis a cabo para ayudar a los enfermos de esclerosis y a las familias? Porque aquí hay 2 patas que son muy importantes, claro, y que son fundamentales para que esto funcione bien, ¿no? Y que necesitan apoyos diferentes. Nosotros desde la asociación funciona desde el año 96, se creó precisamente para eso, para cubrir un vacío que había en la atención social y en la atención sanitaria a las personas con esclerosis múltiple, y quizá el motor que mueve los servicios es la actividad, el servicio de fisioterapia, porque bueno, pues la realidad es que hoy en día a las patologías crónicas no se les facilita este tipo de servicios desde la sanidad pública. Son servicios que se necesitan, que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la persona, y son los servicios fundamentales a los que buscan, ¿no? las personas afectadas. También contamos con un servicio de logopedia, de terapia ocupacional, que sobre todo trabaja en los domicilios para ver las dificultades que tiene cada persona en su domicilio y en su entorno. Contamos también con el servicio de psicología, que es uno de los servicios que tiene grupos de apoyo para familiares, para personas afectadas y para familiares.
También contamos con el servicio de atención social, pues para resolver todo el tipo de dudas, de recursos, de documentación, de bueno, pues cómo desenvolverse con la administración y con las diferentes ayudas a las que se puede optar. Contamos con un servicio de transporte adaptado también para facilitar a la persona que acuda a los servicios de la asociación y volver al domicilio. Tenemos un servicio de asesoría jurídica para todo el tema de materia sociolaboral, bueno, pues el tema de pensiones por incapacidad, dudas, recursos, el carnet de conducir, puedo seguir conduciendo, bueno, pues todo ese tipo de dudas en el aspecto jurídico, pues tenemos ese servicio de asesoría jurídica gratuita. Hemos puesto un pequeño servicio en marcha de asesoramiento laboral, que es muy pequeñito, lo llevamos con una persona voluntaria, pero bueno, sí que poco a poco va atendiendo a personas que acuden a la asociación, a acompañamientos, a recursos, gestión de ayudas, y seguro que se me olvida algún otro, pero bueno, pues... Es una ayuda bastante completa. Pues sí, la verdad es que yo siempre digo que no estamos todos los diagnosticados de esclerosis, pero la persona que decide dar ese paso de abrir la ventana, de compartir, la verdad es que tiene una amplia ayuda en muchos campos que te ayudan en la vida diaria, ¿no? y en los distintos momentos. Por ejemplo, acaba de decir Ana un tema muy importante, que es aquellas personas que conducen, es que estamos obligados a decir, no solo esta enfermedad, cualquier otra, sí. Que si hay un problema de siniestralidad en algún momento, te puede crear algún problemilla si tú antes no lo has dicho. Entonces, bueno, ahí siempre hay esa ayuda, además esa ayuda jurídica es muy importante sobre información y orientación, bueno, y todo lo que ha dicho, tanto la terapia ocupacional, psicología, es decir, todo es una rueda de elementos que te hacen la vida más agradable. ¿Cómo llega un diagnóstico de esclerosis múltiple, Fernando? ¿Cómo llega a la asociación? No, ¿cómo se detecta un diagnóstico? Pues en mi caso fue muy curioso. Tú que me conoces por el tema de la bici, yo lo empecé a notar cuando más relajado iba, cuando iba en bicicleta. Yo me notaba que mi cara tenía acorchamientos, parestesias, y a raíz de ahí fui tomando nota y se lo transmití a mi otorrino. Me pasa esto, que además casualmente habíamos estudiado juntos y teníamos una confianza, y dijo, mira, no me quedo tranquilo, te voy a derivar a raíz de unas pruebas que te haga, te voy a derivar a un neurólogo. En las primeras, hablo de los años 2000, en las primeras pruebas no dieron el estudio de imágenes no era claro o no lo supieron interpretar bien, pero entre el año 2003 y 2005 sí que me hicieron un estudio más completo a raíz de un gran estrés que yo tuve cuando falleció mi padre y mi madre estaba enferma también. Pues el acorchamiento no solo era de la cara, era de todo el cuerpo, o sea, yo no aguantaba este niqui encima, me producía dolor, y entonces eso fue uno de los brotes que tuve, y tengo la gran suerte de que a mí me afecta mucho sensitivamente y poco motóricamente, ¿no? A mí me afecta mucho sensitivamente, también con cansancio, aunque no lo parezca, pero decidí darle batalla hace mucho tiempo con mi bicicleta, que ya me gustaba de antes, y por eso mi bicicleta y yo somos uno para hacer frente, pero bueno, no es la única manera, hay muchas otras maneras. En mi caso es como pude entender que me estaba, digamos, claramente diciendo a mí mismo, Fernando, eres un enfermo diagnosticado con esclerosis múltiple. Esos son los síntomas de Fernando, Ana, pero hay múltiples síntomas de una enfermedad que como decía antes, es mala porque no da la cara, claro, con una cosa muy clara que digas, tienes esto, tienes esclerosis, ¿no? Ese es uno de los problemas, probablemente. Sí, y algo también que comentaba Fernando, el tema del cansancio, los síntomas que no se ven, quizá es lo que más frustra porque pasa, la persona lo siente, pero esos síntomas invisibles al final la persona se encuentra como más incomprendida. Entonces es como una dificultad añadida
bueno, pues allá las dificultades que te causa ya de por sí la enfermedad, esa incomprensión, esas dificultades, pues bueno, pues puede ser en el día a día, en la familia, pues no entiendo por qué te levantas cansado si has dormido 8 horas y has dormido bien, o pues es que no entiendo por qué, lo que decía Fernando, el tema de la sensibilidad, es que no entiendo por qué a lo mejor la sensibilidad al calor, la ropa, en determinados tejidos, o bueno, pues hay una serie de sintomatología, también el tema del dolor. Es muy difícil también de cara al referente sanitario que te pueda atender, es muy difícil, el dolor neurológico es muy difícil tratarlo, aunque hay alternativas, pero es muy difícil tratarlo y es muy difícil transmitir lo que realmente puede estar sintiendo la persona, y todos esos síntomas son síntomas incapacitantes para hacer una vida en familia, para hacer una vida de ocio, para hacer una vida en el trabajo. Ahora, por ejemplo, que hemos tenido recientemente las fiestas de San Pedro, nosotros desde la asociación siempre quizá echamos de menos el que haya espacios por el barullo, las aglomeraciones, en la restauración, en la hostelería, el decir... Bueno, pues yo entiendo esa parte de hay que aprovechar las fiestas, pero quizá también en este caso las personas con discapacidad pues seguimos necesitando entrar en el baño, que muchas veces se puede ocupar como almacén. Por la calle pues yo sigo necesitando mi espacio para ir, y con tanta aglomeración, con muchos espacios que se cambian, pues también hablábamos del tema de las obras. Claro, en el día a día en la ciudad entendemos que va cambiando, pero muchas veces no se tiene en cuenta la dificultad pues en este caso las personas con esclerosis múltiple o con personas con discapacidad, sí. Que se cambia sin aviso, sin planificación, no se pregunta, no, entonces pues bueno, pues aparte de la dificultad que tú tienes con tu enfermedad, con la medicación, que tampoco es fácil compatibilizar el poner la medicación, pues en el día a día van surgiendo una serie de cosas que la paciencia tienes que tener, Claro. dosis y dosis y dosis encima. Piensa que hay gente con problemas motóricos, problemas de equilibrio, problemas de habla, problemas que le afectan a la vista. Incluso en mi caso, además, siempre me controlan mucho mis revisiones anuales la forma de tragar. Claro. La forma de tragar te puede crear un problema a veces. Es decir, todo está en el cerebro, todos los problemas de la esclerosis, aparte de alguna otra lesión que está por la médula, ¿no? Yo concretamente tengo una lesión que ahora mismo la estoy notando, según está aquí sentado, en esta zona del diafragma, pero bueno, yo tengo mucha suerte. De hecho, claro, yo llegaba a las reuniones a la sede, que ya colaboraba con la carrera del cerco, pero nunca les había dicho que estaba diagnosticado de esclerosis, con los amigos de la bici de Zamora y con Acción Ciclista, y entonces, claro, a mí me veían llegar en bici, y yo lo pasaba mal cuando llegaban mis compañeros y compañeras de la asociación, que llegan con bastones, que llegan con mucha dificultad, que llegan en silla de ruedas, que llegan en transporte propio de la asociación u otros, o cuando hacemos incluso alguna reunión culinaria, tienen que ser un restaurante, un sitio donde tenga rampas para subir. Yo creo que soy un privilegiado, la verdad, he tenido mucha suerte, pero es como ya lo hemos hablado muchas veces aquí, es la enfermedad de las 1000 caras, y no a todos se nos manifiesta de la misma manera. Y yo sé que hay mucha gente que no lo dice, pero está diagnosticada, ¿no? Bueno, hay que ser... No es ninguna valentía decirlo, yo creo que más que valentía es decir, yo quiero estar, qué puedo aportar y qué puedo aprender, ¿no? Porque nunca sabes la evolución. Me parece, yo estoy muy a gusto con ellos cuando me dijeron, ¿puedes tú ser el tesorero? Porque la persona que está un poco deteriorado, que lamentablemente falleció al poco tiempo de entrar, y fíjate lo que son las paradojas de la vida. Luego descubro que es el abuelo de alumnos míos, que yo no lo sabía, y se llama también como yo, Fernando, ¿no? Nunca le pude dar un abrazo antes porque yo no lo sabía, pero bueno, es una cadena de ayuda en una sociedad pequeña como es la zamorana. Yo creo que tiene mucho de positivo y podemos hacer mucha solidaridad en campañas como estas, como el Mójate, y vosotros hacéis un gran altavoz de ello, ¿no? Y
por eso estamos aquí. Por eso, nosotros lo intentamos, ¿no? Que al final también es parte de nuestro trabajo. 3 de cada 4 diagnósticos son de mujeres. ¿Hay alguna razón en especial? ¿O no tiene una explicación? No se conoce la causa de la enfermedad. Los diferentes estudios indican que es una interacción de diferentes factores, igual que hay más casos diagnosticados en las zonas más cercanas a los polos, más que al Ecuador, pues hay algún factor ambiental relacionado con la exposición al sol, con la falta de vitamina D. Pues en el caso de que haya más mujeres que hombres diagnosticados, pues entienden que puede haber algún tipo de interacción de algún factor hormonal, pero al desconocer realmente qué es lo que causa o cuáles son los factores que se tienen que unir para que se diagnostique la enfermedad, pues es difícil dar una razón científica. O sea, que entre los objetivos y los proyectos de asociaciones como la vuestra está, supongo, investigar para conocer más y para conseguir mejores tratamientos para poder afrontar, ¿no?, las situaciones del día a día de los enfermos. Sí, este tipo de campañas también ayudan a recaudar fondos para investigación. A nivel nacional, Esclerosis Múltiple España tiene un proyecto de investigación que se llama Proyecto M1, y a lo largo del año se hacen diferentes campañas también, pues de alguna manera para captar fondos específicos para investigación. Claro. Y sí que se trabaja con la red de investigación de esclerosis múltiple y sí que hay una serie de proyectos que cada año se financian. Si la gente quiere indagar un poquito más en lo que se ha aportado a este proyecto de investigación, pueden consultar en Proyecto M1 o en esclerosismúltiple.com y allí pueden tener toda la información que también desde Zamora hemos contribuido con los fondos que se recaudan, una parte de lo que se recauda desde la carrera o desde el Mójate, pues desde Zamora también damos ese pequeño impulso a la investigación. Que es poquito, ¿no? Porque al final se requiere muchísimo dinero, claro, para proyectos de investigación de este tipo, fondos, ¿no? Pero un granito, claro, otro granito, otro granito, al final hace granero, pocos, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Sí. Yo concretamente, además de socio de ATE en Zamora, soy socio de Esclerosis España también, aporto lo que puedo y bueno, cada vez entiendo que se sabe más. A lo mejor el día de mañana todo lo que creemos que es esclerosis no lo es, ya veremos a ver. Y bueno, quería decir que entre las muchas actividades para mí ha sido muy agradable, aunque no es mi neurólogo, pero el encuentro que hace poco hemos tenido con el jefe de neurología y su enfermera, un encuentro en plan charla, coloquio, café, que eso acerca mucho y da mucha confianza, ¿no? Y yo creo que es un paso estupendo. Ojalá que fuera así todos los aspectos, ¿no? Que tener gente con esa sensibilidad y también pacientes que se sientan con ganas de estar cerca y de tú a tú hablar de cosas, porque retroalimenta todo, ¿no? No solo el que sabe más que tú, sino también el enfermo que lo padece. Sobre todo el enfermo que lo padece, claro, también, claro. Sí, que al final esa experiencia también es muy importante. Y bueno, desde luego, como te decía antes, aquí nadie está libre, pero creo que cada vez tenemos que tener más sensibilidad a esta y otras muchas cosas enfermas que nos rodean como personas, porque al final es que la vida es un soplo, es muy corta y hay que intentar estar lo mejor posible. Es verdad. La cita, domingo a las 12 de la mañana en la piscina de la Ciudad Deportiva, la piscina de la Sindical. ¿Qué se necesita? Ganas de nadar. Estaremos, que nos acompañan varios clubes deportivos que se han sumado desde la primera edición. Nos ayudan tanto el domingo dando las primeras brazadas, como en redes sociales. Pues contamos con Natación Zamora, Trialdón Duero, Trialdón Zamora, Balonmano Zamora, el baloncesto, waterpolo. Todos los clubes nos echan una mano para darle más repercusión en redes, y todo el que se quiera acercar, pues como decías, este domingo a partir de las 12 estaremos en la asociación. Pueden pasar un día veraniego, que aunque va a bajar un poquito creo que la temperatura, pero va a seguir haciendo calor,
pues que pasen un día en la piscina, que nos acompañen, tendremos todo el merchandising del Mójate por si quieren colaborar también, aparte de las brazadas solidarias, con algún tipo de producto solidario y bueno, pues que seguro que como todos los años va a ser una campaña con gran aceptación. Eso es, pues que salga todo muy bien. Muchas gracias. No Estaremos hasta por la tarde. No Incluso, salpiquéis mucho, ¿eh? No. Bueno. Depende de los clubes, claro. Todo lo que eso se puede ya, y un claro, poco más. Claro, se puede mojar nadando en bomba o como quiera, cada uno como quiera. Gracias, chicos. A vosotros. Y ahora nosotros volvemos con ya la última parte del programa y otra campaña que también es habitual en verano en Zamora, que esta va de excavaciones arqueológicas. A pasar un poco de calorcito. Una campaña que, como les decía al inicio y como les decía hace unos momentos, no puede faltar en nuestros veranos, es la campaña de excavaciones arqueológicas que la Asociación Zamora Protohistórica hace pues cada verano desde hace un montón de años, y desde hace unos pocos menos que un montón un poco más pequeño, se centran en el proyecto Castrum Zoelarum, que se centra en la zona de Rabanales, en Aliste, para investigar allí el origen de la llegada de los romanos, de cómo esa población romana y de toda aquella época estuvo allí, cuánto tiempo estuvo, qué hicieron, qué consiguieron, cómo se fueron de allí, por qué. Óscar Rodríguez es el presidente de la Asociación Zamora Protohistórica, le tenemos por videoconferencia con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Gracias por atendernos siempre. Gracias a ti por conectarte con nosotros para hacer esta previa de estas excavaciones arqueológicas, de esta campaña que vuelve otra vez por 8º año a ese proyecto de Castrum Zoelarum y por 5º año a Rabanales, al Castrico, para explicar, como yo decía, esa presencia de romanos en esa zona. Todas esas preguntas que hacía yo, ¿tenemos respuesta para todas ellas o seguimos buscando? Óscar. Pues en una parte tenemos respuestas y en otra parte pues seguimos buscando, porque un poco es así siempre el trabajo de arqueología, ¿no? Que vas resolviendo de una campaña a la siguiente pues algunas dudas, algunas cuestiones que tenías, pero bueno, como es un poco impredecible también lo que te vas a encontrar en el estrato, pues al final se abren algunas incógnitas nuevas, claro. Bueno, este año volvéis, como decíamos, al Castrico de Rabanales, 5º año ya. ¿Teníais previsto estar 5 años? ¿No sabéis lo que teníais previsto cuando empezasteis o vais a estar más años y ya lo sabéis? ¿Cómo va esto de la planificación en el tiempo? Pues inicialmente habíamos planteado que el proyecto Castrum Zoelarum tuviera como 2 fases, ¿no? Una primera fase en el Castro de la Encarnación, que estuvimos 3 años, y una segunda fase que también inicialmente se planeó para 3 años en el Castrico. Lo que ocurre es que aquí pues, hay varios factores, también los propios hallazgos y los propios intereses de la investigación y la financiación y el interés también de las entidades que quieren colaborar con Zamora Protohistórica y viceversa para que pueda seguir existiendo el proyecto. Entonces, al final ha ido evolucionando el proyecto desde unas iniciativas o desde unas hipótesis iniciales y se ha ido enriqueciendo con muchas otras, pues desde la propia formación de arqueólogos, que a veces el proyecto inicial pues tiene un planteamiento, pero como se enriquece con esta especie de escuela de arqueología, pues bueno, pues al final se van ampliando también las motivaciones para seguir excavando y el propio interés también del pueblo, del Ayuntamiento de Rabanales y de la Fundación Fomento Hispania, que son los 2 grandes promotores del proyecto, también siguen al pie del cañón, o sea que mientras siga interés para hacerlo, indicios arqueológicos va a haber siempre, porque es un yacimiento de grandes dimensiones y en el propio Ayuntamiento de Rabanales, y no es en el Castrico, hay otros 5 castros y yacimientos de relevancia. Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo va modificándose y lo que empezó con una primera aproximación de 3 años en un sitio y 3 años en otro, pues se ha ido alargando. Ahora estamos con una fase extra, por así decir, y bueno, pues el año pasado surgieron algunas hipótesis nuevas, entonces bueno, pues ahí estamos trabajando con ellas. ¿Y este año vais a insistir en esas hipótesis nuevas? ¿Vais a tirar por esa vía o cómo va a ser? ¿Cómo tenéis planificado? ¿Qué tenéis preparado? Pues
Pues en principio teníamos planeado acabar la campaña anterior o hace 2 campañas, ir concluyendo con los datos que más o menos conocíamos de lo que habíamos excavado en los 3 primeros años del Cástrico, que es un asentamiento de época alto imperial, pues entre el siglo I o segundo después de Cristo, y tener un poquito más cerrado lo que es ese periodo de ocupación, ¿no? Pues cuándo se funda, por qué se abandona, las características económicas y sociales del asentamiento. Pero en la última de las campañas decidimos ampliar algunas zonas y nos salieron algunos materiales, algunas estructuras diferentes que nos llevan a otras épocas que todavía tenemos que determinar, posiblemente más tardías, y luego sobre todo algunos materiales, que es lo más importante, lo más interesante, algunos materiales más tardíos, ¿no? Pues si habíamos ubicado un poblamiento de época alto imperial hasta el siglo II aproximadamente, pues nos han empezado a aparecer materiales, sobre todo monedas y algunas pruebas que hemos hecho en laboratorio, que nos llevan que en algunas zonas del asentamiento han podido estar pobladas hasta el siglo III, siglo IV incluso, ¿no? Entonces, eso nos genera dos hipótesis o dos problemáticas arqueológicas, podemos decir, ¿no? Una, que es qué ocurre entre lo que conocíamos ya a finales del siglo I o II y en torno al siglo III o IV, que es lo que ocurre en ese momento. Y la segunda cuestión sería, es de esta segunda fase o de esta última fase que nosotros hemos descubierto recientemente, cuáles son sus características, porque en realidad nos ha salido en una zona específica y puntual del asentamiento y alejada un poco de las zonas que habíamos excavado anteriormente. ¿Y ha roto muchos esquemas ese hallazgo del año pasado? Pues en principio sí, a priori sí, porque lo que nosotros teníamos pensado que era un asentamiento asociado a la conquista del territorio, o no tanto a la conquista, sino a la administración del territorio, un territorio prerromano que no estaba romanizado, que llegan los romanos y entonces ubican en el Castrico un centro de control del territorio, y parece que teníamos bastante claro, no sabemos si desde un punto de vista militar o administrativo, pero que tenía cierto control sobre toda la zona del Valle de Aliste, ¿no? Sobre toda esa zona. Y que en un momento dado pues del siglo II probablemente la romanización ya se estabiliza y entonces a lo mejor deja de tener importancia a nivel territorial. Y es a partir de ese momento, sin tener muy clara la razón, pero quizás asociado a este fenómeno, cuando empezamos a ver que hay un desmantelamiento del asentamiento que pensábamos que había llegado hasta hoy. Pero claro, al encontrar una fase o materiales de épocas posteriores, pues nos hace pensar, si bien el asentamiento fue poblado hasta el siglo IV, vamos a poner, y que el desmantelamiento de todo lo que conocemos del asentamiento empezó a partir de ahí, o si son dos momentos de ocupación diferentes, es decir, si se colmatan una fase con la otra, por así decir, o hay una interrupción y sí que se confirma que hubo un abandono, por así decir, en torno al siglo II y luego se vuelve a habitar en torno al siglo III, IV, ¿no? Estamos ahí un poco. Y luego está la conexión de esa última fase con lo que es el pueblo actual de Rabanales, ¿no? Que seguramente empezó a recibir población y a ser un núcleo habitado pues en esa época del periodo alto medieval, pues en torno al siglo V, VI aproximadamente sería cuando empezaría a poblarse. ¿Cómo ha sido el invierno? Porque claro, el invierno también lo dedicáis a analizar con calma todo lo que encontráis a lo largo del verano. No sé si habéis terminado el invierno o seguís en ello. Pues el trabajo de invierno, podríamos decir que luego el equipo de campo como que nos dividimos en dos equipos, ¿no? Por así decir. Uno que está liderado sobre todo por Francisco Javier González de la Fuente y Sofía Rojas, que es, por así decir, el que lleva el peso más científico, ¿no? Por así decir, ¿no? El del análisis de materiales, el de coordinar el trabajo con laboratorios, pruebas, mandar análisis, la redacción de la memoria, los dibujos, las planimetrías, ¿no? Y luego estoy yo y parte del equipo de la asociación, pues Manuel Vázquez Adón, por ejemplo, también de la asociación, que estamos más un poco en la parte pues más administrativa, más de la gestión del proyecto cultural, ¿no? Pues yo qué sé, pues hay que hacer un trabajo un poquito menos arqueológico, pero bueno, también importante para ello, ¿no? Pues hay que justificar procedimientos administrativos, subvenciones,
todo ese tipo de trabajo. Y cuando empieza el año siguiente, pues un poco se vuelven a reactivar las tareas, ¿no? Parte del equipo se centra en lo que es diseñar el planteamiento de la investigación científica y otra parte pues se dedica a lo que es el soporte administrativo y económico del proyecto. O sea que todo el año en realidad estamos ahí liados, sí. Y ahora estáis ya con todo preparado para empezar una nueva campaña de excavaciones que se prolongará desde el 21 de julio al 10 de agosto. Ya tenéis el grupo de voluntarios preparado, porque también esto requiere de sus meses. Quería preguntarte sobre los voluntarios. No sé si hay muchos que repiten, si hay muchos que son nuevos. ¿Cuánto de interés despierta entre los estudiantes y en el mundillo de la arqueología incipiente? Pues tenemos un equipo pequeño este año de voluntariado, creo que en torno a unos 10 pueden ser de voluntarios más el equipo científico, y hay gran parte del equipo que repite, que ha estado otros años, si no la campaña anterior, campañas anteriores. Este año hemos hecho solo un turno, a veces hacemos 2 turnos de 15 días y 15 días, y este año hemos hecho, pues son 3 semanas, y hemos hecho un turno solo de estas 3 semanas. Entonces los 10 voluntarios más el equipo pues van a estar todo ese tiempo, ¿no? Y claro, cuanto más corto es la campaña, pues a veces más presión hay a la hora de seleccionar el equipo, ¿no? Y sí que es verdad que recibimos bastantes solicitudes y al final, pues bueno, nos tenemos que quedar con un número más pequeño porque también las características de la campaña están más reducidas y están centradas sobre todo en encontrar más, en afinar más, ¿no? A lo mejor no hacer campañas de excavación con tantos voluntarios y con tanta extensión como habíamos hecho otros años, sino en hacer trincheras y sondeos más pequeños para intentar encontrar esas secuencias verticales que nos ayuden a entender la cronología del asentamiento. También durante la temporada de verano, digamos, hacéis actividades in situ en Rabanales en el pueblo, con visitas guiadas, con talleres divulgativos. ¿Cómo de importante es esa labor también para que todo este proyecto se conozca, Óscar? Pues es fundamental porque eso nos pone en el mapa y eso hace que es bueno tanto para nosotros como para la propia población de Rabanales como para el visitante que cada vez tiene un interés mayor en las actividades culturales, ¿no? Entonces, que Zamora pueda ofrecer a los visitantes, la provincia de Zamora pueda ofrecer y sobre todo el entorno rural a los visitantes una actividad de carácter cultural de un nivel tan elevado, porque no es porque lo haga Zamora Parte Histórica, que también, pero por el hecho de ofrecer información directamente de la excavación arqueológica que se está realizando, que eso es en muy pocas ocasiones, cuando nosotros vamos de turismo a cualquier sitio del mundo, pues a lo mejor te encuentras o ya el yacimiento cerrado o en un museo y es muy difícil aproximarse a una excavación arqueológica que los propios científicos de la excavación pues hagan la visita guiada y compartan con la población, tanto la local como la que viene a visitar, los hallazgos, ¿no? Entonces es una conexión directa, transmitida directamente desde el propio hallazgo, el arqueólogo y el visitante, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante porque es una señal de identidad de lo que nosotros entendemos que es la arqueología, que no solo es el descubrimiento, sino también la transmisión de ese conocimiento y es prácticamente directa. Si nos ponemos, por ejemplo, el caso de que hay unos fragmentos de cerámica o una moneda o una hebilla que fue una propiedad de un habitante de la zona de hace 2000 años y que la perdió en el siglo II, vamos a poner el caso, y que la hemos encontrado 800 años después, perdón, 1200 años después, y pasamos a presentarle ese objeto a alguien justo en ese momento, no, al fin y al cabo han pasado 2000 años, pero son solo 3 personas, ¿no? El que lo llevó en su momento y lo perdió, el arqueólogo que lo encontró y la persona que lo está viendo, ¿no? Entonces, para nosotros es básicamente una de las cosas más importantes en la arqueología, ¿no? También contáis, como decías antes, con la colaboración de la Fundación Hispania y con el Ayuntamiento de Rabanales, que son los promotores también, los que ayudan a que todo esto se desarrolle verano a verano. Hay una comunión muy especial ahí, ¿eh? Sí. En el pueblo, la verdad que el equipo de arqueólogos en el pueblo es muy bien recibido. Es algo ya que
después de 8 veranos, pues muchas veces se espera a que se hagan las actividades arqueológicas, y desde luego que el equipo de voluntarios forma parte prácticamente ya del paisanaje veraniego de Rabanales, y la verdad que siempre nos hemos visto muy bien recibidos en todos los proyectos en los que hemos estado, porque nos pasaba lo mismo en Santa Eulalia de Tábara cuando llevábamos las excavaciones del Castellón, y en Arrabalde, que estamos también llevando un proyecto que estamos dándole también bastante relevancia en los últimos años. También, desde luego, que la recepción de las corporaciones locales y de los vecinos, que es lo más importante para nosotros, es siempre muy, muy positiva. O sea, que es algo que agradeceremos siempre, y que también es seña de identidad de Zamora protohistórica. Que tenéis hasta una calle en Rabanales, que siempre se dice, si quieres ser importante en tu pueblo, que te pongan una calle. Pues vosotros tenéis una calle en Rabanales, ¿qué más queréis? Sí, pues eso es de las cosas más bonitas que nos han pasado. El año pasado pues tuvieron a bien en el Ayuntamiento de Rabanales poner el nombre de la calle, que es la calle que transitamos desde donde dormimos y tenemos el laboratorio hasta el propio yacimiento, es la calle que transitamos todos los días. Pues bueno, pues que tuvieran a bien ponerle Paseo de los Arqueólogos, pues oye, pues estaba muy bien, y sobre todo pues es poner en valor el trabajo de la arqueología, y oye, si hemos podido contribuir a ello, fenomenal. Bueno, Óscar, no sé si sabes ya el punto exacto donde vais a empezar a excavar este año y qué buscáis exactamente. Explícanos. Pues vamos a continuar con esas trincheras de diagnóstico arqueológico, que son zonas un poquito más pequeñas de excavación, no son de tanta extensión, y vamos a centrarnos sobre todo en esas zonas que identificamos en la campaña anterior, para saber más sobre esta fase de ocupación. Y luego también vamos a hacer una campaña de prospección geofísica, que esa no es con excavación, sino que es con la utilización de técnicas de detección de estructuras bajo el subsuelo, con georradar o con magnetometría, con georradar seguramente, en lo que es todo el yacimiento de todo el municipio de Rabanales. También lo vamos a extender al Castrico, a la Encarnación, en otras zonas del Castrico. Así es como empezamos en 2020, para saber cómo eran las calles y los edificios sin excavar. Nos da una imagen bastante precisa del subsuelo. Vamos a ampliarlo a otras zonas del Castrico que no conocíamos, algunas zonas de la Encarnación que tampoco conocíamos, y también a lo que es el entorno próximo de la iglesia del pueblo, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas de las iglesias, y nosotros lo sabemos también, que en este caso por las paredes de la iglesia, el paramento de la iglesia, que tiene estelas de la necrópolis del cementerio romano del siglo I y II del asentamiento que estamos excavando, pues vamos a enfocar una intervención arqueológica no invasiva, a la par, no en el tiempo seguramente, pero sí en el mismo proyecto de Castro Unzo de Lanún. A la par que hacemos la intervención invasiva, que es la excavación, vamos a hacer esta intervención dirigida a estos 3 puntos para saber más del subsuelo, ¿no? Y que nos sirva también a modo prospectivo, como procedimiento para poder iniciar campañas posteriores, ¿no? Cerrar algunas incógnitas, o intentar cerrar algunas incógnitas, y también apuntar a algunas hipótesis que tenemos de otros años. O sea que tecnologías del siglo XXI para conocer la historia más antigua de la zona. Sí. Óscar, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros intentaremos acercarnos también este año por allí para ver cómo avanzáis, a ver si somos capaces de buscar un día y cuadrar agendas para poder ir y ver muy bien también in situ cómo trabajáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si me permites que diga una cosita, como arqueólogo siempre, siempre decir que la arqueología y los bienes arqueológicos son posesión de todos, y que, bueno, que ahora viene el verano, y que siempre viene esta afición del detectorismo, que es un delito, que por favor, que el patrimonio es de todos, que hay que protegerlo, y que los detectores de metales, pues bueno, que es un delito en realidad. Así que nada más, ahí mi contribución a la conservación del patrimonio. Eso, y que cualquier cosa que encuentren, que lo comuniquen. Si te lo encuentras, te lo encuentras, está claro. Eso es. Gracias, Óscar. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues otra campaña más, otra campaña de verano que, como cada año, también aquí en la 8 Zamora contamos y divulgamos para que ustedes les conozcan. Ya les iremos contando con detenimiento las citas, los talleres, las visitas guiadas que pueden hacer para conocer el yacimiento in situ y todos los descubrimientos y los hallazgos que van encontrando. Así que estén atentos, que se lo iremos contando a lo largo del verano. Nada más, mañana volvemos. Gracias por estar ahí un día más. Tengan cuidado con el calor, por favor.